a través de Reporteros MX y le agradezco mucho porque está como a 300 millones de usos horarios en este momento el doctor Valderas, así que doble agradecimiento. Saludos desde México, doctor. Estimado Manuel, pues por acá son las 12 de la noche con 10 minutos. Estoy en la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia. Oye, Manuel, mira, yo he sido dirigente sindical. Me tocó como sindicalizado de la Universidad Autónoma de Querétaro, como dirigente sindical, hacer huelgas, paros. Nunca nos pagaron, jamás. Cuando uno tiene convicción de lucha, sacrifica incluso a la familia, los ingresos económicos. Por lo general, paros y huelgas son para mejorar condiciones laborales. Este paro de estos trabajadores del Poder Judicial, altamente privilegiados, porque es un paro en el que han seguido cobrando, algo totalmente atípico. El señor este que acaba de salir, que no hay condiciones. ¿Cómo no va a haber condiciones? ¿Por qué no hay condiciones? ¿No se les deja entrar? ¿Qué significa que no hay condiciones? No tienen energía eléctrica, no tienen internet, no sirven las fotocopiadoras. ¿Por qué dicen como dogma de fe no hay condiciones? Este debate sobre la reforma judicial al que los trabajadores llegaron muy tarde, que si hubieran sido mis estudiantes de la universidad, les diría huevones, es una metáfora, como que se levantaron tarde y llegaron tarde a un debate que viene desde el año pasado y en el cual ellos estuvieron ausentes. Es como decir, a ver, pueblo de México, nosotros, trabajadores del Poder Judicial, 50,000 máximo, que no son todos, 50,000 máximo. Estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes, de un país con 96 millones de electores, de un país en el que de manera explícita 36 millones votamos porque queríamos cambios constitucionales y entre ellos una reforma al Poder Judicial. Y estos señores que llegan tarde, que no asistieron a los foros, ahora sí quieren que se les escuche, que haya diálogo. Yo voy a seguir insistiendo, a mí se me cae la imagen que se tenía de algunos jueces y magistrados porque exhiben que no saben leer, que si leen no entienden, no han entendido el dictamen, la propuesta hecha por Andrés Manuel López Obrador, hecha pública el 5 de febrero de 2024. Tuvieron todo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Manuel, estamos a finales de octubre. En 9 meses, todos estos trabajadores no han tenido chance, no han entendido de leer el artículo 10º transitorio del dictamen de la reforma que les garantiza sus derechos laborales. Es hasta un insulto al pueblo de México, que somos los que les pagamos su sueldo, que no salgan con la jalada de que no hay condiciones. Ya nos salieron con la jalada de que por sus pistolas, Manuel, decretan días inhábiles. ¿Qué significa que yo decreto días inhábiles? Ya el Consejo de la Judicatura, que también Norma Piña es cómplice, porque con sus votos
sigue avalando este tipo de actitudes. Por aquí veía en el chat que alguien decía que ya se le salieron del control porque ellos avalaron este paro ilegal. Yo Crearon un quise, monstruo, doctor Valderas, un monstruo que ya no pueden controlar ni regular. mira, pareciera ser, pero Manuel, los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial son los primeros que deberían respetar la ley. Y desde que iniciaron este paro, que es totalmente ilegal, porque no es un paro laboral, es un paro político, nos exhiben que no leen la iniciativa. Los jueces no leen, no entienden el artículo 61 de la ley de amparo, que dice que no hay amparos contra reformas constitucionales. Solicitan amparo los jueces, otros jueces dan el amparo, pero preguntémonos todas y todos, ¿realmente no saben leer? La doctora Claudia Sheinbaum ya en varias de sus mañaneras ha dicho que los jueces saben que están violando la ley. Y entonces es muy preocupante, extremadamente preocupante, que una categoría laboral cuya función principal es la impartición de justicia, que se cumpla las leyes, nos estén exhibiendo un día sí y otro no, que a ellos les tiene sin cuidado el cumplimiento de las leyes. Bueno, yo esperaría que vimos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 votos contra 2, que el INE tiene que seguir trabajando en el proceso de elección de jueces, pero yo creo que Norma Piña, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como presidenta del Consejo de la Judicatura, debería de dar la orden de que a estas personas no se les pague. Porque además, como dice Jasón Martínez Emanuel, y como lo ha denunciado la doctora Sheinbaum, se supone que están en paro, pero otorgan amparos a los asuntos que les conviene. Por ejemplo, para alargar el pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, para que salgan delincuentes de la cárcel, para auto-otorgarse amparos. Entonces tú dices, ¿están en paro? ¿No están en paro? Cada vez hay más videos en las redes de agresiones de estos paristas en contra de jueces y trabajadores del Poder Judicial que quieren trabajar. Los agreden, los insultan, esto que acabas de mostrar de poner candados, que es un delito, es efectivamente un delito. Y entonces, cada vez más, Manuel, vemos a los que deberían de poner el ejemplo del cumplimiento de las leyes, para comenzar, la Constitución, violando las leyes, muchas leyes. Qué cómodo. Vamos a preguntarnos, ¿hasta cuánto se les va a seguir pagando? ¿Van a estar un año sin trabajar cómodamente, teniendo dinero para comprar ropa, irse al cine, irse de vacaciones? ¿Te diste cuenta que habían pedido incluso un mes más de salario por gastos extraordinarios por su paro? No, bueno, la ley, bueno, a ver, con lo que dio de resolución el Consejo de la Judicatura, está obligado el Poder Judicial a que en un plazo de 30 días, si hay más de 3 faltas laborales de cualquier trabajador, olvidémonos que se descuente el día, que se le corra, que se le despida, porque eso dice la Ley Federal del Trabajo. Usted la conoce mejor que nadie. Entonces, a partir del próximo lunes, ellos podrán decir que no hay condiciones, pero con condiciones o no, ya se llegó a una resolución del propio Poder Judicial. Y si no la acatan, fíjese nada más, doctor, acusan a la presidenta Sheinbaum de desacato. Y ellos ya anunciaron este lunes que van a desacatar
la propia resolución de su propio poder judicial. Entonces, llueve, trueno, relampaguea a partir del lunes. Si esta gente no va a trabajar en un periodo de 3 días, se le tiene que despedir. El jueves, Manuel, el jueves, no van a trabajar lunes, martes, miércoles. El próximo jueves, los que hayan faltado en 3 ocasiones tendrían que ser despedidos, ojo, con una modalidad que se llama despido justificado, no despido injustificado. Los despidos injustificados se llevan más prestaciones de la ley, liquidaciones, etcétera. Pero cuando los trabajadores faltan a su trabajo y cobran, son aviadores y efectivamente deberían ser despedidos. ¿Esto es estar en contra de la clase trabajadora? Absolutamente no, no. Simplemente no quieren trabajar, pues va a haber otros que sí quieran trabajar. Si no entienden el sentido de una ley, si no entienden cómo se reforma la constitución de su propio país, si no entienden el artículo 61 de la ley Amparo, si no entienden el artículo 39 constitucional y se dicen muy preparados, no merecen estar en el Poder Judicial porque nos están exhibiendo que se pasan la ley por el arco del triunfo, que no entienden de leyes como presumen o que no quieren acatar o mira, es sorprendente, sorprendente que estos trabajadores, mira, a ver, son los dirigentes de este movimiento que en realidad están defendiendo los privilegios de jueces que ganan 450,000 pesos mensuales o 750,000 pesos mensuales, como es el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus honrosas excepciones, como la ministra Lenia Batres, que ella renunció a todos estos privilegios. Muestran verdadera ignorancia, un verdadero desprecio por la ley, pero son también abusivos porque han estado cobrando de manera indebida. Y yo lo he dicho ya en varias ocasiones, es inédito a nivel mundial, inédito que trabajadores hagan huelga y se les sigan pagando por hacer huelga, porque además esto ni siquiera es una huelga, ni siquiera es un paro. Muchos de los que están en paro son trabajadores de confianza, no son trabajadores sindicalizados. Su contrato colectivo de trabajo, Manuel, no el de ellos. Todos los contratos colectivos de trabajo dicen claramente cuándo puedes estallar tú una huelga. Y entonces se sacan esta jalada de los días inhábiles por decreto. Creo que ya estiraron demasiado la cuerda, Manuel, pero que ha sido útil porque creo que esto los ha exhibido ante la sociedad mexicana y este grupúsculo antidemocrático porque se opone a una reforma constitucional democrática, legal y legítima, este grupúsculo muestra que realmente no le interesa el país, no le interesa su trabajo, no les interesa que haya gente en la cárcel sin sentencias. ¿Y qué ha pasado con la mañanera esta que querían hacer como de réplica? Por Ya cierto, lo, ¿cómo vio usted este asunto de la mañanera judicial? Manuel, ya lo vimos con Ricardo Anaya, lo vimos con Xochitl Gálvez, son huevones. Mira, es hasta verdaderamente patético la manera en la que tratan de justificar el nepotismo exagerado dentro del Poder Judicial. Uno dice, si esos son los jueces que están a cargo de asuntos delicados y esa es su manera de razonar, suena duro,
Suena crudo, pero no merecen estar en el Poder Judicial. Nos están exhibiendo que son muy chafas. Y mira, como dice Ernesto García, pues a los trabajadores de base no les afecta la reforma, les afecta a la cúpula y entonces pues están defendiendo a la cúpula. Y bueno, aprovecho para saludar a Miriam Citec, que siempre sigue esas transmisiones, Manuel, desde Monterrey. Hay que ponerles un alto, creo que ya se pasaron de lanza. Y bueno, vamos a ver si ahora desacatan al poder, al Consejo de la Judicatura y la resolución que tomó apenas de manera apretada con el voto en contra de Norma Piña. Y si no, yo creo que ya va llegando el momento en que tiene que haber responsabilidades de quienes están permitiendo esto desde la cúpula del Poder Judicial. Porque es también, yo lo veo como una especie de malversación de fondos, el hecho de que tú recibas dinero para un servicio de impartición de justicia y que este dinero sea desviado para financiar protestas contra el INE, contra el poder el ejecutivo, contra el poder legislativo. Creo que ya es momento de que haya responsabilidades. Y los principales responsables, Manuel, es la cúpula del Poder Judicial. No todos, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que ser fuertes, Manuel. El baboso este que se fue a burlar a la Universidad de Harvard, como si burlarse en la Universidad de Harvard, a mí me gustaría que en Harvard le hubieran dicho o le hubieran preguntado a este ministro mexicano, ¿usted cuánto gana de salario con prestaciones? Y que lo compararan con ministros de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, a ver si le sigue dando tanta risa. Doctor Valderas, fíjese cómo es la vida. Mientras usted y yo hablamos, pues ya la Suprema Corte envió su paquete de egresos. ¿Cuánto dinero piensa pedirle a la Secretaría de Hacienda del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Y fíjese, nada más, no dar son más de 5,900 millones de pesos lo que va a pedir la Suprema Corte, y en comparación a lo que gastaron en este año 2024, para que tengamos una idea, van a pedir más dinero. Concretamente van a pedir 2,3% más de lo autorizado el año pasado. Y desde luego, los sueldos de los ministros siguen violando el artículo 127 constitucional. Esto también lo denuncia la ministra Lenia Batres Guadarrama, y hay conceptos ajenos a las funciones inherentes a la Suprema Corte que también se van subiendo, como asesorías para la operación de programa, servicios comerciales, gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, compensación por servicios de carácter social, formación, difusión, vinculación e investigación para la igualdad y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, y donativos a instituciones sin fines de lucro. Son algunos de los conceptos que también aumentan en esta solicitud que pues hace de manera formal la ministra presidenta Norma Piña. Primero va a pasar a la Secretaría de Hacienda y luego a la Cámara de Diputados, doctor. Mira, Manuel, la verdad, se les debería de dejar el mismo presupuesto que ejercieron este año y se les debería de pedir que regresaran todo lo que cobraron mientras no trabajaran. Es parte análoga, por ejemplo, de lo que sucede en la administración pública. Cuando tú recibes un presupuesto y no lo ejerces, lo tienes que regresar. Ya sabíamos que la modalidad de alimentar los fideicomisos del Poder Judicial por la cúpula del Poder Judicial era siempre de manera permanente durante todos los años
pedir más dinero del que iban a ejercer. Ese diferencial no lo regresaban a la tesorería del gobierno, sino que lo desviaban para alimentar sus ilegales e ilegítimos fideicomisos. Es vergonzoso que, hay que decirlo también, si tú, Manuel, cobras dinero por no trabajar, eres un aviador. Aquí ahorita estoy viendo en el chat cómo varias personas usan el término correcto. Todo este grupúsculo de trabajadores del Poder Judicial ya les gustó ser aviadores. ¿Es un insulto? No, no es un insulto. Es un adjetivo que se adecua perfectamente a su actitud de cobrar dinero y no trabajar. Toda aquella persona que cobra dinero y no trabaja es un aviador. Estos son aviadores. Se sienten dioses, por aquí escriben. Yo estoy en un país donde hay un cantautor que tiene una canción, Fabricio de André, en donde decía, se llama El Juez, justamente, y dice que los jueces se creen los representantes de Dios en la tierra. Y estos jueces mexicanos parece ser que andan en las mismas. Pero creo que ya se les acabó el 20, Manuel. Creo que no han entendido que el país ya cambió, que la sociedad mexicana ya cambió y que por eso no tienen solidaridad del pueblo de México. Son abusivos y lo que están haciendo es un robo. Es un robo, porque cuando tú recibes dinero y en una prestación de servicio no prestas tu servicio, estás robando ese dinero. Veo aquí en el chat que dicen que son rateros. Sí, estamos súper ideologizados en la... No, absolutamente no, Manuel. Es una Polarizando, caracterización. dividiendo, encendiendo los ánimos en la cocina, causando la división de los mexicanos. Pues cuando se habla claro, como dijeran en varias tierras, pero también en la mía, al pan, pan y al vino, no le hace nada mal a la democracia ni al debate usar los términos correctos. Al que delinque se le llama delincuente, al que roba se le llama ratero, tal cual, doctor Valderas. Y al que cobra sin trabajar se le llama aviador. Así es que en esas estamos, Manuel. Pues yo espero que no les sea autorizado el aumento del presupuesto. Los aumentos tienen que estar justificados y que ya regresen a trabajar y el Consejo de la Judicatura y Norma Piña dejen de ser cómplices de estas violaciones permanentes a la ley y al Estado democrático por parte de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Como dijera Fox, ¿cómo decía el expresidente Fox? ¿A trabajar qué? Bones. En italiano tendrá alguna otra traducción. Doctor, abusando de su tiempo y amabilidad. Pues el día de ayer en la Cámara de Diputados, el PAN, los panistas, no todos, pero la gran mayoría, ahora votaron a favor de los programas sociales de bienestar de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy proyecta un video en donde se ve a Marco Cortés, presidente del PAN, hablando mal de los programas sociales y de que no debieron con Xóchitl Gálvez subirse a la ola narrativa de apoyar a los programas sociales porque nada más empobrecen a la gente. Eso lo dijo hace un par de meses. Y ahora el PAN vota a favor de los programas sociales. Cabe resaltar que si todo el PAN hubiera votado en contra, pues ningún efecto hubiera hecho considerando que Morena tiene la mayoría calificada. Habrán entendido, doctor, que no les vayan a sacar como la nota, como se la sacamos en 2018 de B y se las recordamos los 6 años. El PAN votó en contra de las pensiones a adultos mayores y creo que previniendo ese escenario ya para el 2027, el 2029, dijeron, no, pues mejor esta vez votemos a favor, a ver si nadie se da cuenta. Pero yo creo que sí nos damos cuenta, doctor. Claro, mira, déjame compartir pantalla porque
Esto, Manuel, no se nos tiene que olvidar. Esta pantalla es la votación de marzo de 2020, cuando los programas sociales se incorporan a la Constitución, y estas votaciones dicen más que 1000 palabras. Los programas sociales se incorporan a la Constitución en el artículo 4, gracias a los votos de Morena, incluso del PRI, Manuel, del PES, que todavía existía, del PT, hasta de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde. Y ahí marqué en rojo la votación de los panistas. Ahí podemos claramente ver, Manuel, que de los 78 panistas, ni uno solo votó a favor. 40 votaron en contra y 34 estuvieron ausentes. Dejo de compartir la pantalla, así es que, Manuel, que no nos vengan con cuentos. La derecha se caracteriza por estar en contra de los programas sociales porque los ven como dádivas y no como derechos. Mira, en Europa es una referencia en términos de programas sociales. Les han quitado mucho por el neoliberalismo, pero todavía conservan muchísimo de lo que tienen. Por ejemplo, los países nórdicos, que no noruegos, como diría Xóchitl Gálvez, en donde pues la educación es gratuita, la salud es gratuita, tienen buenas pensiones, seguro de desempleo, pero no lo ven ni como limosnas ni como dádivas. En Alemania nadie paga autopistas, son gratuitas. ¿Es una dádiva? No. El hecho de que tú tengas acceso a la universidad pública de manera gratuita es una dádiva. No, no lo es. El hecho de que tú tengas un servicio universal de salud para toda la población es una dádiva. No, no lo es. Hay países que han construido un estado de bienestar social viendo estas prestaciones como un derecho. ¿Por qué? Para eso pagamos impuestos, Manuel. ¿De dónde se financian? ¿De dónde se financiaron los programas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? De detener la corrupción y de hacer que los que pagaban muy poco de impuestos pagaran lo que les marcaba la ley. Estamos hablando de grandes machuchones que ya en la época de Felipe Calderón pues dejaban de pagar hasta 250,000 millones de pesos al año. Solo yo les preguntaría, Manuel. ¿Quién era el director del SAT de Felipe Calderón? Bueno, ahí está. Pero además otro detalle, Manuel, fíjate, déjalo del SAT. Yo tengo bien checados los ingresos petroleros de los panistas con Fox y con Calderón. Solo por venta de petróleo en el extranjero, ojo, 4.3 billones, con B, billones de pesos en 2 sexenios. Manuel, ¿qué hicieron con ese dinero? 4.3 billones. Si pensamos que los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador costaban 400,000 millones de pesos al año, acá estamos hablando de 11 veces más. ¿Qué hicieron con ese dinero? Ellos no quieren, mira, no, que no nos engañen, Manuel, la derecha no le interesa la justicia social, no le interesan los programas sociales, tienes razón, ellos están viendo al 2027, pero pues como decía Maquiavelo, pues mira, para que engañes a alguien necesitas del otro lado alguien que se deje engañar, y creo que los panistas engañan cada vez a menos personas. Perdieron toda su credibilidad. Para no dejar el dato en el tintero, el director del SAT en las épocas de Felipe Calderón era Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, hoy
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo ministro que fue a burlarse allá a Harvard. O sea, que no se nos olvide, quien condonó miles de millones de pesos a Televisa, a todas las empresas que ya conocemos, fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, hoy ministro de la Suprema Corte, que se fue a burlar allá de la reforma judicial en Harvard, para que lo tengamos muy claro. No, y quiere decir que formó parte de un narcogobierno, ¿eh? Ortiz Mena, al igual que Xóchitl Gálvez, formaron parte de un narcogobierno. Les debería de haber dicho eso en Harvard, que él formó parte de un narcogobierno, a ver si les daba tanta risa. Pues sí, su compañero de gabinete ampliado, pues era Genaro García Luna. De eso tal vez no se bromea mucho en Harvard. En fin, doctor Valderas, le agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Reporteros MX. Desde México, no solo sus servilletas, sino que como 15,000 mexicanos le andan enviando buenas vibras allá en Italia. Bonacera, cuídese mucho y por favor compártanos sus redes sociales para estar al pendiente. Sí, ya lo vi. Gracias, Manuel. Te mando un abrazo, un saludo cordial a todos. Sí, por acá ya andamos casi en las 12:40 de la noche. Mandamos un cordial saludo. Mis redes sociales, facilísimas. Ángel Valderas, en X, en YouTube y en Facebook. Y ya por ahí nos estaremos viendo en México, Manuel. Muchas gracias, doctor. Le envío un fuerte abrazo y estamos en contacto.